106 del 2004. Vamos a mirar lo que es hoy la prueba pericial. Ya la prueba testimonial la hemos agotado con algunas apreciaciones por parte de unos estudiantes que indagaron, investigaron y pudieron socializar este medio probatorio. Fundamentalmente, la prueba pericial cumple también con una función importante dentro de esa decisión que se vaya a tomar por parte del juez o del juzgador. Decimos que, como habíamos estudiado anteriormente en los primeros temas, nosotros habíamos hablado de la historia de los elementos materiales probatorios, habíamos hablado de el tema de la prueba o de los elementos materiales probatorios, habíamos hablado del objeto del elemento material probatorio. Entonces, el dictamen pericial aparece en un periodo antiguo. Desde hace tiempos también se tenía en cuenta estos medios de prueba en la antigüedad. Sin embargo, existe información acerca de que, como les decía, los romanos tenían como fundamental prueba la pericial. Era fundamental para los romanos esta prueba pericial. Entonces, su origen viene desde mucho tiempo atrás, teniendo en cuenta que la prueba pericial pues tiene que reunir algunos requisitos fundamentales e importantes para poder que una persona vaya a rendir un testimonio a través de un conocimiento, a través de una profesión, a través de un arte, a través de una especialización que tenga esta persona y que por ser extraño al proceso, por no tener los conocimientos de los hechos, porque él no tiene conocimiento de los hechos, simplemente nos va a colaborar en la solución de ese proceso con base precisamente en esa arte, en esa profesión, en esa especialidad, en esa idoneidad que tiene sobre alguna de las materias que se estén ventilando dentro del proceso. Hablamos nosotros de la noción y decimos que el medio probatorio pericial es un dictamen sobre un asunto que requiere algunos conocimientos fundamentales e importantes, requiere de algunas especializaciones en algunas ciencias, requiere de algunas técnicas o arte por una persona ajena al proceso y que no percibió el hecho directamente, como yo les estoy explicando. Entonces, esta situación de arte, de profesión, de especialización que tiene, pues nos ayuda a poder solucionar, a poder dar una decisión al juez dentro de ese proceso y por estos conceptos que nos están colaborando y nos están ayudando el perito, ¿no? Entonces ya sabemos que ese medio probatorio pericial o perito que nosotros hablamos es porque cumple con esos requisitos fundamentales, esa idoneidad, esos estudios que van a colocar y nos van a ayudar dentro del desarrollo del proceso. Entonces también podemos decir que el dictamen pericial, por lo tanto, es una opinión de quien, habiendo analizado un conjunto de pruebas, un conjunto de elementos materiales probatorios con antelación, con anterioridad, realiza un examen y realiza un estudio, realiza un experimento que va a servir dentro del proceso y va a poder dar una conclusión, la cual es entendida, la cual es percibida por el juez para poder determinar
si existe certeza o no sobre una determinada hipótesis procesal. Ya teniendo claro esto, vamos nosotros a dirigirnos, vamos a mirar dentro de nuestras normas, a ver qué nos indican, qué nos hablan de este medio probatorio que es el medio pericial o el elemento material probatorio pericial. En el artículo 226 del Código General del Proceso y el 236 del Código de Procedimiento Penal nos habla de esta prueba pericial, de igual manera en el 405 y 423 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, para poder continuar y poder entender, poder tener claro ese conocimiento, pues vamos nosotros a leer ese artículo 226 y 236. Profe, aquí lo tengo. El Yo tengo el 226. 226, profe. Del Código General del Proceso. Dice, prueba pericial, procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito. No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, los peritos podrán asesorarse de abogados cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen, que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. En él se explicarán los exámenes, los métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. El dictamen suscrito por el perito deberá contener como mínimo las siguientes declaraciones e informaciones. 1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. 2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito. 3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. 4. La lista de publicaciones relacionadas con la materia del peritaje que el perito
haya realizado en los últimos 10 años, si las tuviere. Quinto, la lista de casos en los que en la que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos 4 años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen. Sexto, si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. 7. Si se encuentra en curso en las causales contenidas en el artículo 50 en lo pertinente. Octavo, declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que han utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. Noveno, declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. Y el 10º, relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen que está presentando. Listo. Doctores, entonces mire que ese artículo 226 del Código General del Proceso nos está indicando, en el momento de incorporar este medio de prueba o medio probatorio pericial, el juez deberá tener en cuenta cada uno de estos requisitos que se están dando en la lectura o que están tipificados o plasmados en ese artículo 226 del Código General del Proceso. Tendrá que hacer una especie de preguntas que el perito deberá contestar de acuerdo a cada uno de estos numerales que están en ese artículo, porque el juez en materia penal también le irá a preguntar, primero que todo, pues sus nombres, apellidos, su profesión u oficio, de dónde es egresado, si ha tenido algunas otras experiencias en algunos otros procesos, si ha llevado a cabo el peritaje de algunos otros procesos, la experiencia que tiene, todo eso tiene que demostrar la universidad donde se graduó, el título obtenido, para que le den esa credibilidad, porque el único que va a poder admitir esa prueba o ese medio pericial, pues en últimas es el juez. Él verificará, él mirará si este concepto que está dando esa persona especializada, esa persona que tiene un conocimiento sobre esa profesión, sobre ese arte, esa persona que es idónea, realmente le va a servir para poder llevar a cabo la solución de ese proceso. Entonces, más adelante, pues nosotros vamos a mirar cuándo una persona no puede ser perito, no puede ser nombrada como perito, cuáles personas reúnen algunos requisitos para poder actuar dentro del proceso. Recuerden ustedes, doctores, que es de vital importancia para el desarrollo del proceso, es de vital importancia para la solución por parte del juzgador, tener unos elementos materiales probatorios de evidencia física de los cuales hemos hablado para poder regirse por esos elementos, para poder darles un estudio, una valoración importante, dentro de ellas el perito, porque el perito va a rendir un testimonio de lo que conoce y que esté relacionado con los hechos o que esté relacionado con la conducta punible. Entonces, ese concepto en un principio lo irá a dar por escrito.
Recuerden que, por ejemplo, si nosotros hablamos de un médico legista, de un médico que vaya a tener en cuenta un médico especializado en, hablemos en este caso de delitos contra la integridad y formación sexual, pues no todos los médicos van a conocer de ello porque cada uno tiene una especialidad. Se debe llevar a cabo y se debe presentar, se debe incorporar el concepto que haya dado un médico especialista en esta clase de delitos cometidos contra la integridad y la formación sexual. El perito rinde este concepto por escrito en un principio, este concepto que ha rendido de acuerdo y que esté relacionado con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se le haya explicado por parte, y excúseme la redundancia, por parte de la parte que lo solicita y lo va a incorporar dentro del proceso, porque si bien es claro, ahí nos indican que el abogado o el fiscal tiene que explicarle las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como ocurrieron los hechos o como se presentó o se dio la conducta punible. Debe tener ese conocimiento. Entonces, si estamos hablando de un médico especializado en delitos sexuales, pues se les indicará, se les explicará de qué manera se cometió esta conducta punible, ¿cierto? Esas circunstancias tan importantes de tiempo, modo y lugar, para que él, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su sabiduría, pues entonces rinda ese informe, ese concepto que debe dar, y como decía en un principio, pues este informe se dará por escrito por parte de esa autoridad idónea que nos va a colaborar y va a llevar a cabo dentro del proceso. Y este informe o este concepto que rinde este médico o el perito, acá hablo general, o el perito, es el informe que podemos nosotros descubrir en su debido momento procesal, indicarle al juez que se va a traer para el juicio al doctor fulano de tal, quien rindió un concepto, quien dio un informe que está relacionado o que nos va a explicar la manera como él aprecia, de acuerdo a su idoneidad, la comisión de la conducta punible. Ahí se descubre. Pero doctores, dependiendo la parte que lo vaya a descubrir este informe o este concepto rendido, entonces para poderlo incorporar y para poder practicar este informe que ha sido rendido por escrito, lo hacemos en el juicio oral, en la práctica de las pruebas. ¿De qué manera? Porque si no, no tiene validez este informe dado por el médico. Se incorpora al proceso trayendo a la audiencia de juicio oral a ese médico que ha rendido el concepto, que ha explicado. Y entonces ahí, en la audiencia de juicio oral, se le indicará al juez que se trae al doctor Pedrito Pérez de acuerdo al descubrimiento de los elementos materiales probatorios, quien dio un concepto sobre el delito que se está ventilando en el proceso. Y acá cuando venga esta persona es cuando el juez le va a preguntar cada una de estas situaciones que se indicaron en ese artículo 226 que se acaba de leer. De esta manera, entonces, se le preguntará que si él rindió ese informe, que si esa es su firma, que si ese es su concepto que dio, y de esa manera se incorporará como prueba al proceso y que irá a tener una valoración por el juez para poder tomar esa decisión definitiva. Eso es fundamental dentro de el procedimiento. Entonces, cada una de estos numerales que están tipificados ahí en el Código General del Proceso, pues se tendrán también en cuenta en la parte civil, y se le irá a preguntar cómo sucede también en nuestro Código de Procedimiento Penal.
Entonces, miren la importancia del perito. Miren que el concepto que dé un perito sobre su profesión y que se incorpore, se vincule dentro del proceso, pues debe cumplir con esa finalidad e importante. Entonces, también es un medio de prueba importantísimo dentro del desarrollo y solución de cualquier proceso. Bien, el artículo 236 del mismo Código General del Proceso nos habla de otras particularidades. Entonces, si me pueden hacer el favor de leerme en ese 236, otra persona que por favor me indique, me lea, me comunique el artículo 405 y el artículo 423 del Código de Procedimiento Penal. Yo lo tengo, profe. Buenos días. Muy buenos días, doctora Zulay. Dice, artículo 236, habla de la procedencia de la inspección. Para inspección judicial, bueno, para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse de oficio o a petición de parte el examen de personas, lugares, cosas o documentos. Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos. El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede recurso. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, mire que inclusive para la obtención de los elementos materiales probatorios se necesita de una persona experta, de una persona que tenga esa idoneidad en esa, o que tenga ese conocimiento para la recopilación de esos elementos materiales probatorios de evidencia física. En el evento que sea un arma, pues debe ser una persona que tenga una especialidad, un conocimiento y que lo pueda probar para esta clase de tareas o de trabajos. Acá en la inspección judicial también nos habla de ello, ¿no? Deben ser personas idóneas, personas capaces que puedan de una o de otra manera poder llevar y poder aclarar y explicar en qué consiste esa recopilación de esos elementos materiales probatorios de evidencia física y con el cuidado que nosotros ya habíamos hablado de esta recopilación de estos elementos materiales probatorios. Entonces, nos damos cuenta, doctores, que es fundamental e importante que dentro del proceso, si se requiere por alguna de las partes, entonces podemos nosotros aportar esa persona que nos va a colaborar, si es en la defensa o en la fiscalía, para poder aclarar y explicar y llevar a cabo sujetos a derecho es el caso que nos ocupa. Es fundamental. Entonces, el ministerio, la Defensoría del Pueblo, tiene algunos peritos que nosotros podemos solicitar en algún determinado caso. Son peritos que tiene la Defensoría y que nos puede proporcionar esta clase de peritos. Entonces nosotros podemos solicitarle a ellos en cualquier momento y dependiendo el tema, dependiendo la conducta punible que estemos ventilando, allá nos pueden proporcionar este listado de peritos en diferentes ramas del derecho penal.
Y siempre nosotros vemos en la práctica, doctores, que es fundamental tener dentro del proceso una persona idónea en determinados casos. Yo les decía en anteriores ocasiones que si bien es cierto que nos indican que en un proceso hay igualdad de partes, igualdad de trabajos, no es tan cierto porque les indicaba que la situación de localización, recolección, embalaje, rotulación de los elementos materiales exploratorios y evidencia física por parte de la defensa le corresponde al abogado y a la defensa, así sea empíricamente, o en este caso utilizando a un perito, a una persona que conozca para que pueda llevar a cabo esta recolección de estos elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces se debe contratar, se debe pagar por este trabajo que va a realizar, no solamente acá en la recolección de los elementos materiales probatorios, sino durante todo el proceso. Por eso les indicaba que la Defensoría del Pueblo tiene unos peritos pues que le proporcionan a las partes este trabajo para que no vaya a pagar, por ejemplo, la defensa. Y como en otras cosas que yo les he indicado, no es tan cierto esa gratuidad que nos indica a nosotros dentro de unas garantías procesales la ley 906 del 2004. En algunos casos nos toca a nosotros, o no a nosotros, al cliente pagar por algunas cosas que se deben cancelar por alguna situación. Yo les decía, por ejemplo, por el desarchive, por algunas copias, y en este caso por pagar algunos peritos si nos toca. Eso ocurrió el año pasado con una cliente que tengo, donde supuestamente comete una conducta punible de acceso carnal violento contra un chico de 14 años, 2 meses, ¿cierto? Entonces, están las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde supuestamente esta persona accede a este muchacho de 14 años. Acá no se podrá tener en cuenta esa palabra de acceder porque entonces se indicó que lo había violado. Durante todo el desarrollo del proceso, pues ya se hizo la formulación de imputación. Ahora estamos pendientes de la formulación de acusación y para ello nos tocó pagar un perito, que esos peritos cobran muchísimo dinero por los conceptos y por su sabiduría, ¿no? Para que él determinara si realmente, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, esta señora como de 32 años violó a un chico de 14 años y 2 meses. Entonces, dadas las circunstancias, no es tan viable que una persona acceda o viole a un chico de 14 años de acuerdo a las circunstancias, porque quien ingresó a la habitación después de haberse tomado unos tragos, de haber ingerido licor, las dos señoras, la mamá del niño y mi amiga, ingresa al dormitorio, después de 10 minutos ingresa el muchacho y me imagino que tienen relaciones sexuales consentidas. Entonces hay que determinar todo ello. ¿Y quién me puede a mí indicar ahora? Que una persona, como lo indicaron los hechos, donde dice que la cliente mía lo coaccionó, que la cliente mía lo forzó, pues a un menor de edad pues es como complicado que suceda esta situación, y por la misma práctica y lógica que nosotros debemos tener, pues es increíble. Pues vamos acá en esta situación del juicio, teníamos la audiencia ahora en marzo, o a finales de marzo, pero por la situación de la pandemia ya nos indicó el juzgado que
se aplazará esta nueva orden la audiencia de formulación de acusación, porque ya hubo la imputación, donde mi cliente, pues obvio y lógico, no aceptó cargos, y donde se le comunica por parte de la Fiscalía por haber cometido este presunto delito. Entonces, acá se necesitan, doctores, de un perito, de una psicóloga forense, se necesita de un médico que entienda y que sea especializado en esta clase de delitos. Y como digo, estos peritos no son nada baratos. Este perito a nosotros nos cobró 6 millones de pesos, a nosotros no, a la cliente, ¿no? Y imagínense, la cliente en la audiencia de formulación de imputación no la podíamos, ¿cómo se dice? Porque lloraba esta niña porque ella dice que no fue cierto, que realmente tampoco me indica si hubo algún consentimiento. Hoy el chico tiene 19 años, eso sucedió hace a partir del momento del hecho transcurrieron 4 años. Sin embargo, la denuncia la colocó la mamá del chico a los 8 días después de haber ocurrido los hechos que se narran dentro del proceso. Y casi para todos los temas, doctores, se necesita de una persona que tenga ese conocimiento, que tenga esa sabiduría, que tenga esa especialización, pero que sea demostrable. Porque allí una persona que no tenga una profesión, que no vaya y explique realmente que ha hecho esos estudios, que ha realizado estos conocimientos, pues no tendrá ningún sentido llevarla para que nos sirva de perito. Entonces, por eso es que es fundamental este medio de prueba. Alguien que me lea, por favor, el 405 y 426 del Código de Procedimiento Penal. 405, doctor. Prueba pericial. Artículo 405. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieren conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. El perito le será aplicable en los que correspondan las reglas del testimonio. Muchas gracias. Entonces, mire, también nos está indicando todo lo que he hablado en esta sesión. El 423, doctores, del Código también del Procedimiento Penal. Buenos días, artículo 423. Vale, doctora Yulis, gracias. Presentación de la evidencia demostrativa. Será admisible la presentación de evidencia demostrativa siempre que resulten pertinentes y relevantes para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el testimonio del experto. Prueba documental. Listo, creo. Bueno, en un principio, como les indicaba, doctores, se tendrá como una prueba documental, ¿no? Cuando se hace el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, porque les indicaba que la persona en un principio, pues, irá a dar un concepto por escrito, pero ya cuando se incorpore y que esta persona, este perito, haga esas presentaciones y certifique la idoneidad, entonces ya se va a tomar como una prueba pericial. Se indica también dentro de las normas procesales como civiles también, sobre todo en la norma procesal penal, que la prueba pericial es procedente cuando sea necesaria. Yo les indicaba que casi en todo momento se requiere de una persona que tenga esa idoneidad. Y se requiere o es necesaria cuando esta persona le vaya a dar una valoración que requiera algunos conocimientos de acuerdo al tema, de acuerdo a la materia que se esté llevando a cabo en este proceso. Esos conocimientos científicos o técnicos, artísticos o especializados, pues se deben
llevar a cabo dentro del proceso. Entonces, por eso es que se mira esa necesidad, si realmente es necesario la participación de ese medio probatorio pericial. Si no es así, si no se estima conveniente, pues el juez es quien va a dar en última la decisión para tener en cuenta y poderla aplicar dentro del proceso. La procedencia de este medio probatorio, entonces nosotros decíamos que es importante. El perito siempre deberá manifestar, igual que lo hace el testimonio o el testigo, bajo la gravedad del juramento. También acá, porque es un testimonio que va, aunque en un principio lo presentó por escrito, acá va a dar esa fe o esa certificación de lo que él expidió en un momento. Entonces se hará bajo la gravedad del juramento y donde irá a esbozar, donde irá a dar sus opiniones independientemente de esa realidad que él no pudo ver, simplemente de acuerdo a la explicación que le haga el abogado o la parte, podrá explicar. Esto, como les decía, este testimonio que dé el perito, pues deberá ir acompañado de los documentos que le sirvan de fundamento para poder dejarlos dentro de la carpeta, ¿no? Para mirar, entonces estará acompañada esta declaración o este testimonio que hace esa persona que está rindiendo dentro del proceso, estará acompañado por los documentos que le sirvan de fundamento, de base, y de aquellos que también, los documentos que acrediten también la idoneidad y la experiencia del perito, de acuerdo al artículo 226 que nos acabamos de leer. Entonces, deberá dejar esos documentos donde acrediten, primero que todo, el concepto que dio y segundo, aquellos documentos que acrediten la idoneidad, la experiencia, los conocimientos y el estudio que ha tenido esta persona. Profe, Señora. aquí yo encontré algo en una cartilla de la Fiscalía que dice, al igual, hablando de la evidencia pericial, dice, al igual que las demás evidencias, la pericial está regulada por el principio de pertinencia en cuanto a la admisibilidad se refiere y tiene como finalidad demostrar que ciertos hechos ocurrieron de determinada manera bajo los principios y las reglas que exige la ciencia. Sí, ojo, siempre, por eso yo les decía que cuando nosotros vamos a recurrir a una persona idónea, capaz, que tiene esos conocimientos, por eso nos dirigimos y lo contratamos. En este caso, por ejemplo, nos dirigimos a ese perito del proceso que les digo que estamos mirando, nos dirigimos hacia el médico especialista en esta clase de delitos, le explicamos todo, fuimos con la cliente, le explicamos todo al médico, el médico nos expide a nosotros un concepto que es el que teníamos pendientes o tenemos pendientes para hacer el descubrimiento en el momento procesal. Entonces, este se irá a descubrir en la audiencia preparatoria porque nosotros, la defensa, la vamos a hacer en esa audiencia y pues se explicará, doctor, lo que su merced me acaba de indicar, doctora Luz Estela, se explicará igual que cualquier otro medio probatorio. Acá en la audiencia preparatoria, como les he recalcado y les he dicho, ya conocemos, en esta audiencia se explicará la conducencia, pertinencia y utilidad de este medio probatorio, ¿cierto? Medio probatorio pericial. Y en este evento, en este descubrimiento, pues se le indicará al juez que se va a descubrir el medio probatorio pericial por parte de la defensa, el doctor Pedrito Pérez, y se le explica también, se le indica al juez por qué este es importantísimo, ¿no? Se le da la dirección, se le da los teléfonos y por qué es importante en el evento que nosotros vayamos a explicar conducencia, pertinencia y utilidad. Todos los elementos materiales probatorios se deberá explicar conducencia, pertinencia y utilidad dentro de
momento procesal. Nosotros hablábamos anteriormente de algunas pruebas extraprocesales, como la anticipada y como la sobreviniente, pero ello también en su momento se tendrá que explicar esa utilidad, esa pertinencia, esa conducencia de esta prueba para poder ser incorporada, allegada o introducida, que esa palabra pues no me parece muy viable, pero de igual manera la gran mayoría de los jueces y los fiscales y los defensores hablan de introducir el elemento material probatorio de evidencia física. Yo siempre hablo de incorporar, relacionar o allegar. Entonces, es fundamental e importante que nosotros miremos la posibilidad de tener, y siempre les voy a decir, doctores, entre más elementos materiales probatorios tengamos dentro de un proceso, pues va a ser más viable que se nos pueda dar ese objetivo final que es la inocencia de mi cliente, ¿no? Teniendo algunos requisitos, como siempre les he dicho a ustedes. El contenido de esta medio probatorio, entonces, o contenido de este dictamen, mejor que de esta persona, debe tener la identidad de quien la rinde, ya habíamos hablado de ello en el artículo 226, su dirección, su profesión, sus antecedentes, si los tiene, pues más adelante vamos a mirar que no serviría como medio pericial, si tiene antecedentes, sus experiencias, su práctica, debe tener en cuenta también los documentos e información utilizadas, etcétera, etcétera, de acuerdo al artículo 126 que ya nosotros hemos visto y hemos leído. El dictamen pericial se podrá aportar por una de las partes o por ambas. Se podrá aportar por una de las partes o por ambas. Debe aportarlo dentro del término o dentro del momento procesal que se lleva a cabo en el procedimiento o dentro del proceso. Hay unos momentos procesales que han quedado muy claros y han quedado muy bien determinados. Si el término, por ejemplo, es insuficiente, deberá manifestarlo por escrito al juez. Es decir, si no alcanza a tener ese concepto del medio probatorio pericial, se le informará al juez por escrito para que el juez dé una prórroga mientras esta persona puede dar ese concepto. Pero acá el juez le indicará que no podrá llegarlo después de los 10 días. Es decir, después de esta prórroga que está solicitando, el juez le indicará que lo debe aportar dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de esa prórroga. Ojo con esos términos, doctores, porque si nosotros tenemos el perito, pero el perito se hace el de oídos sordos, entonces si no nos da dentro de ese término, de nada nos sirve. Y hay que hablar con el perito de esa situación y esos términos que nos da a nosotros nuestra norma procesal penal para poderlo incorporar dentro del proceso. Si no, pues no nos servirá de nada. Y hay que, ojo, doctores, en materia penal los términos, y creo que en materia civil de igual manera se tienen que tener en cuenta. De igual manera, el dictamen pericial se puede contradecir. Pero acá les decía, ojo, les indicaba que tanto la parte que solicita el perito lo puede incorporar, pero también de la contraparte también puede conseguir un perito para que de pronto controvierta las situaciones del primer perito, los conceptos que da el primer perito también se puede, o para que aclare y explique la ocurrencia de los hechos.
Entonces, como decía que la contraparte puede solicitar la presencia del perito a la audiencia. Eso es obvio y lógico. El perito tiene que ir allá para poder incorporar ese concepto que ha dado. Aportar también otro dictamen pericial. También les estoy indicando que se puede contratar a una persona idónea dentro del proceso que estemos nosotros llevando. Entonces, se puede también llevar a cabo, se puede contratar a un perito para que nos ayude, pero este dictamen estamos hablando que se puede contradecir, este dictamen se puede contradecir por las partes, ya sea por una o por la otra, entonces el dictamen se puede contradecir, ¿cierto? ¿Y quién contradice ese dictamen? Pues el otro perito que conoce y que sabe y que tiene esa idoneidad y conocimiento del tema, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguna persona, abogado, no conoce exactamente de estos delitos, no puede, más a fondo, no puede contradecir estos dictámenes que profiera el perito. Entonces, de esta manera se pueden contradecir. El número de peritos no está limitado dentro del proceso. El número de peritos se pueden incorporar, cuantos peritos creamos nosotros que son necesarios, se podrán incorporar los que se requieran y se necesiten. Entonces, en este caso no se puede limitar ese número de peritos. Bien, vamos a mirar quiénes pueden fungir como peritos. Entonces, o mejor, quiénes no pueden ser peritos. Nos indican la norma, más adelante vamos a leer, que no podrán cumplir las funciones de perito dentro de la ley 906 del 2004. Las personas menores de 18 años no podrán fungir como peritos y ya sabemos por qué, ¿no? De igual manera, no podrán cumplir con esta función de peritos aquellas personas que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su profesión, que hayan sido suspendidos por alguna situación, algún error o alguna situación que hayan cometido dentro de su profesión, no podrán ser peritos. Entonces, por ejemplo, un médico que haya sido sancionado, por ejemplo, por la práctica de su profesión, pues no podrá servir de perito. Los que hayan sido condenados, ojo, condenados por algún delito, a menos que se encuentre en rehabilitación, pero de todas maneras, si han sido condenados, la gran mayoría de jueces de la República no los aceptan como peritos, así estén en el proceso de rehabilitación, no los van a aceptar como peritos, porque si han sido sancionados o castigados por una conducta punible, por un delito, pues entonces no irán a servir como peritos para que colaboren dentro del proceso. Bien, ahora algunas otras situaciones donde las personas que tengan esa profesión no podrán servir como peritos, que más adelante vamos a mirar de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, pues vamos a mirar que hay otras situaciones donde no pueden servir o cumplir la función de perito alguna otra persona. Siempre se indica, doctores, por regla general, siempre se indica que ese informe o ese dictamen debe ser por escrito, es la regla general. En los procesos de filiación, en los procesos de interdicción, en estos procesos de discapacidad
mental o absoluta, tiene que ser por escrito, y por alguna otra incapacidad que tenga esa persona, pues entonces siempre se deberán presentar por escrito estos informes. Por ejemplo, un psicólogo forense que vaya a determinar un concepto, que vaya a dar un dictamen, siempre por lo general debe ser por escrito. Y anteriormente les indicaba que en materia penal, pues para llevar a cabo el descubrimiento de los elementos materiales probatorios periciales, pues se va a presentar ese documento. Igual que algunos otros documentos que se puedan presentar cuando miremos nosotros los documentos. Por ejemplo, si una persona quiere certificar que ha cumplido con los alimentos de un menor o que ha cumplido con las necesidades básicas, y debe aportar elementos materiales probatorios en físico, por ejemplo, las facturas de las compras que ha realizado de la ropa, porque eso también hace parte de los alimentos. Ojo, acá cuando hablamos de alimentos de un menor, incluye o hace relación a todas las necesidades del menor, no solamente las necesidades alimenticias, sino ropa, estudio, educación, cultura, todo eso hace parte. Entonces, en el evento de que le haya comprado a su menor, pues deben descubrirlo allá con las diferentes facturas, el número de la factura, el nombre del almacén, la fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones que del todo no son en oralidad, se debe presentar, como en este caso de la prueba del medio probatorio pericial. También se dice que por regla general ese dictamen debe ir por escrito, como les indicaba en esta situación de filiación e interdicción, en alguna situación de discapacidad mental. Y en materia penal, pues también debe estar por escrito este dictamen pericial. Profe, o sea, yo estoy analizando esto, que el perito da su informe por escrito, pero cuando llegue allá a juicio oral debe sustentarlo. Claro, así es, doctora Luz Estela. Si Ya, su merced, por ejemplo, es psicóloga forense o psicóloga de menores, entonces primero se habla con usted para que nos sirva de perito, cuánto va a cobrar, cuántos son sus honorarios, se le explica el caso, se le explica la ocurrencia del hecho. Usted se va a hacer ya una idea de qué es lo que tiene que ir a decir allá por ese menor de edad, ¿cierto? Me expide por escrito el concepto o ese dictamen que tiene usted después de haberle explicado la ocurrencia de los hechos. Eso es lo que yo voy a presentar allá en el momento procesal de descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Si yo veo que ya la audiencia es, por ejemplo, el día del lunes, hablemos así, y usted no me alcanza a expedir ese dictamen, pues entonces por escrito le solicito al juez que me dé un aplazamiento, toda vez que la doctora Luz Estela, psicóloga especialista en menores, no ha podido darme ese dictamen. Entonces le solicito, el juez me irá a indicar que lo debo aportar antes de los 10 días, da esos 10 días, y me imagino que en 10 días es un tiempo suficiente para que la persona que va a dar ese dictamen lo expida. Entonces, eso es importante. Y sí, en la audiencia de juicio oral, perdón, se necesita que vaya ese perito a certificar todo lo del artículo 226 del Código General del Proceso y de los artículos 405 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, que ahora los vamos a mirar. Entonces, eso es cierto, doctora Luz Estela. gracias, doctor. Profe, una pregunta también. Dice aquí en el artículo 235 del Código General del Proceso que incluso también el juez puede negar los efectos de ese peritaje en el juicio, ¿cierto? Sí, señora, claro. Por eso el juez en un principio, hablemos de que interroga al perito, ¿no? De cada una de estas situaciones del 226, y
su idoneidad, su profesión, lo que yo les indiqué hace un momentico, su experiencia, si ha participado en otros procesos en la misma tema, y entonces el juez mirará esa idoneidad y mirará si es viable para poder realizar la sentencia. Claro, si no es viable, pues no lo irá a tener en cuenta, y entonces esa apreciación que se haga de ese perito, pues si no la ve conducente, si no es útil y si no es necesaria, pues entonces no lo rechazará, ¿vale? Por eso nosotros vamos o también se indica que esa apreciación debe ser dada por el juez. El juez dentro de esa apreciación aplicará la sana crítica, aplicará o mirará la solidez que tiene ese testigo pericial, si realmente esas declaraciones son sólidas, mirará la claridad de ese dictamen que está dando el perito, mirará la exhaustividad también de la misma, del mismo dictamen pericial, la precisión con que se está dando ese dictamen, porque eso es importantísimo, que se tenga esa precisión clara, precisa y que dé un convencimiento al juez. Por eso son medios probatorios, doctores. La calidad de sus fundamentos también debe ser valorada por el juez, esa calidad de la manera como él se refiere al tema, ¿sí? Esa claridad que debe tener dentro de ese fundamento, la idoneidad de ese perito también, porque recuerden que se verifica que sea idóneo en la materia, que pueda probar esa idoneidad. Entonces, también mirará el juez, doctores, uno como juez debe mirar también algo, otras situaciones dentro del interrogatorio que se haga, ya sea al testimonio o al medio probatorio pericial, como por ejemplo el comportamiento que despliegue dentro de la audiencia. Toda esa situación uno debe mirar, doctor, y eso es algo que se ve en la práctica. Si el perito no está nervioso, cada una de esas situaciones, doctor, y sobre todo en el testimonio que hablamos anteriormente, cuando un testimonio no ha sido, o el testigo no ha conocido exactamente el lugar de los hechos, pero irá con algún nerviosismo, que es donde nosotros podemos aprovechar y podemos nosotros interrogar. Por eso decíamos que el interrogatorio es importantísimo y fundamental para poder descubrir la veracidad o la negativa de ese testimonio que está rindiendo el testigo. En este caso, el perito pues no es tanto ese comportamiento nervioso, porque él va y conoce muchísimo, por eso es idóneo y ha estudiado y tiene ese conocimiento. Entonces no se irá a mirar tanto el nerviosismo de esta persona, ¿no? Porque va a explicar algo de lo que conoce. Por eso yo siempre les he dicho que en una audiencia debemos conocer muy bien lo que vamos a decir, lo que vamos a comunicarle al juez y lo que vamos a solicitarle. Si tenemos todo claro, si tenemos conocimiento, lo sabemos, lo llevamos bien claro, no tenemos ninguna complicación. Así como sucede cuando nosotros estudiamos. Si nosotros vamos a hacer una exposición y no conocemos el tema, doctores, no lo hemos leído muy bien y llevamos ficha, llevamos por escrito en un pocotón de hojas, pues entonces, doctores, si no conocemos el tema, nos vamos a poner más nerviosos y no vamos a dar con el resultado que queremos nosotros y el objeto por el cual se va a dar esta exposición. En este caso, pues el objeto que es llevar la claridad al proceso. Entonces, eso es importantísimo, doctores. Ustedes se han dado cuenta cuando van a hacer una exposición y no conocen el tema, eso pues grave, una exposición fracasada. Entonces, es importante esto, y aquí es la apreciación que debe hacer al juez de ese medio probatorio pericial, ¿cierto? Entonces, bajo su sana crítica les decía que debe buscar esa solidez, esa idoneidad,
esa precisión, esa exactitud. Entonces el juez valora, y ojo, doctores, los jueces ya, hay jueces que tienen muchísimo recorrido y ya desde el mismo momento que inicia a hablar el perito o el testigo ya sabe por dónde dirigirse. Entonces es importantísimo. Bien. Vamos a hablar también de la imparcialidad de los peritos porque es importantísimo. Esa imparcialidad que debe tener el perito en cada una de esas declaraciones. ¿Te puedo leer, profe? Tengo aquí el artículo 235 del Código General del Proceso sobre la imparcialidad del perito. ¿Te lo puedo leer? Bueno, léame, ya ahorita leemos también lo que habla el código. ¿Usted tiene cuál? ¿El ciento qué? El 235 del Código General del Proceso. Ah, bueno, listo, dale. Bueno, imparcialidad del perito. El perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicios a cualquiera de las partes. Las partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurra alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces. La misma regla deberá observar el juez cuando deba designar perito. El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su credibilidad. En la ausencia, las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias o razones que puedan comprometer su imparcialidad. Parágrafo. No se entenderá que el perito designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una retribución proporcional por la elaboración del dictamen. Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier remuneración que penda del resultado del litigio. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Doctores, permítame en 2 minuticos que estoy acá en una situación, ya en 2 minutos los vuelvo a tener. Listo, doctores. Bien, la imparcialidad, como nosotros hablábamos también de cada uno de los intervinientes, pues debe, y las partes también, inclusive importantísimo que el juez tenga esa imparcialidad, ¿no? El juez que dirige la audiencia tiene que ser imparcial, no podrá declinarse ni favorecer a ninguna de las partes. En este evento también el juez debe determinar, de acuerdo a esas preguntas que le haga, debe determinar esa imparcialidad del perito de quien va a rendir ese testimonio, ¿no? Porque si el perito, recuerden que los peritos los van a contratar pues las partes.
la Fiscalía tendrá pues su interés importante dentro del desarrollo del proceso y de pronto podrá solicitarle al perito que favorezca en algún determinado momento ese dictamen o ese concepto que se está dando sobre ese tema. De igual manera, el abogado de la defensa, como es quien va a contratar al perito, de igual forma tendrá, si no actúa con esa honestidad, con esa imparcialidad, le irá a indicar al perito para que trate de llevar a cabo un favorecimiento. Esto pues no es leal. Yo siempre les he dicho a ustedes, doctores, que debemos tener la mayor responsabilidad en ello y no, primero que todo, no preparar, como decíamos, de los testigos, y en este evento pues tampoco indicarle al perito, simplemente nosotros debemos decirle que de acuerdo a los conocimientos que tiene y de acuerdo a ese conocimiento de los hechos que se le están colocando para que él vaya a dar ese dictamen, pues entonces que de esa misma manera se rija única y exclusivamente por la verdad para poder esclarecer estos hechos. Entonces, siempre les he dicho que nosotros debemos actuar con honestidad en este caso y no inducir. Además, el perito es una persona muy profesional que tampoco irá a aceptar estas proposiciones que le está haciendo alguno de las partes que lo está contratando. Siempre, en el caso mío, siempre les digo, tanto a los testigos como a los peritos, pues que vayan y hablen la verdad, lo que puede ocurrir de acuerdo a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar y del conocimiento que tienen de los hechos y de acuerdo a su profesión, respetuosamente, pues les indico que hablen de la verdad, únicamente de la verdad y de ese conocimiento que tienen y eso. En todo momento tenemos que hablar de esa manera, por lo que vuelvo y les indico, doctores, si un perito va a decir algo que no conoce o que va a favorecer, pues va a tener esa situación de nerviosismo. Por eso yo les decía que el juez, dentro de su sana crítica y dentro de todo el conocimiento que tiene y el bagaje, pues va a mirar ese comportamiento en la audiencia y entonces le entrarán algunas dudas al juez e irá a interrogarlo mucho más. Entonces, lo más viable es que, por eso se le pregunta, nosotros inclusive cuando lo vamos a contratar, le debemos preguntar la idoneidad de él, que si realmente tiene esos conocimientos, que si ha hecho algunos estudios sobre ello y que si eso es así, entonces se podrá contratar. De lo contrario, pues no podemos nosotros contratar a una persona que no cumpla con cada uno de estos requisitos que nos están indicando y los requisitos que requiere la norma superior, el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Penal. Entonces, en eso radica esa imparcialidad, doctores. La imparcialidad, para mí es como un sinónimo de verdad. Uno tiene que ser claro y decir la verdad de cada una de las situaciones que va a llevar a cabo dentro del proceso. Entonces, esa vendría a ser esa imparcialidad que debe tener dentro del proceso tanto el testimonio como la prueba pericial. Entonces, eso es fundamental para poder llevar a cabo un proceso digno, un proceso con responsabilidad, un proceso con honestidad y que le dé al juez, le dé al juzgador los elementos, las herramientas necesarias para que utilizando y rigiéndose por el derecho y por la Constitución y los valores, pueda proferir una decisión donde se dé a cabo la verdad. Sin embargo, doctores, nosotros los colombianos siempre tendemos a ser chuecos, como dice la propaganda en televisión, y a veces nos funcionan, a veces no, pero de todas maneras mal hecho. El hecho, por ejemplo, de ganar un proceso, doctores, utilizando artimañas. Doctores, el resultado si es a favor de nosotros, no nos vamos a sentir tan bien, nos vamos a sentir mal porque utilizamos engaños, los probatorios
en debida forma, y el resultado no nos va a dar a nosotros esa satisfacción que debemos tener, como cuando ganamos un proceso en franca lid y aportamos, conseguimos los elementos materiales probatorios de evidencia física, los peleamos jurídicamente ante el juez y la fiscalía. Eso sí que es una belleza y se siente uno súper bien. Pero en el otro caso sale uno como derrotado. Eso sí es verdad. Claro está, doctores, que hay algunas personas, ¿no? Algunos abogados que utilizan eso y salen a celebrar porque utilizando maniobras negativas ganaron el proceso. No es tan, como digo, no es tan de mucha alegría esa situación. Por eso siempre yo les indico que, doctores, se puede trabajar honestamente y por eso acá se requiere de esa imparcialidad. Yo les he dicho, ustedes van a ser los futuros abogados, magistrados, jueces, fiscales. Siempre trabajemos con esa honestidad y con esa imparcialidad. Bien. Profe, y uno se ha dado cuenta que hay esa técnica del polígrafo para saber si el testigo está mintiendo o no. ¿Eso qué tan factible es? O sea, y si se puede aplicar a cualquier persona. O sea, según una de las películas que ve de ay, Bueno, no sé qué, Miami, ahí usan polígrafos y todo, y puede ese examen especializado como demostrar si la persona está mintiendo o está siendo veraz en sus testimonios. doctora, en la gran mayoría de países esto no sirve como un medio de prueba, inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos someten al polígrafo a una persona, pero esto a veces no es aceptado por los jueces, ¿no? Porque recuerden que no es tan cierto lo que están indicando las personas que son sometidas al polígrafo, porque empezando porque la gran mayoría se sienten nerviosos y el polígrafo actúa de acuerdo como a la reacción del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso en la gran mayoría de países no se tiene en cuenta esta prueba del polígrafo. Entonces, esto no es como tan viable por esa misma circunstancia que le estoy indicando. Bien, vamos a mirar ahora sí, y acá sí necesito la colaboración de todos ustedes, doctores, aunque sea en la lectura de estos artículos, y vamos a dejar finiquitado por el día de hoy la prueba pericial para iniciar con la prueba documental, porque sí, la prueba documental es bastante extensa. Señora. Te quería preguntar, me quedó una duda chiquita con respecto a los términos, es que en ese momento se me fue el audio y no te alcancé a escuchar. Cuando la persona o la parte, hablemos acá en el caso de nosotros que vamos a hacer defensa, el evento de que ese dictamen no me lo puede expedir el perito, entonces le manifestamos al juez mediante un escrito, le informamos que nos dé un plazo más porque no hemos obtenido el dictamen por parte del perito que vamos a incorporar dentro del proceso. El juez nos dará no más de 10 días, es decir, dentro de esos 10 días, a partir del momento que se le solicite al juez, tendremos 10 días. Por lo general se dice que a partir del día siguiente se contará el día siguiente hábil, porque estamos hablando nosotros en materia penal, entonces, 10 días hábiles a partir del día siguiente de haberse solicitado para que el juez nos dé este plazo para poder incorporar o para poder descubrir el elemento material probatorio pericial. O sea, 10 días hábiles después de la prórroga, ¿sí? Señora. Conclusión, 10 días hábiles después de la prórroga. Después de la prórroga. Dentro de la prórroga, los 10 días. Yo entendí. O sea, si yo le solicito hoy al juez que me dé ese plazo, a partir del día de mañana tengo 10 días para que el perito me dé el dictamen.
Si pasa, Exacto. si me lo entrega el día 11, ya no me sirve. Ya no, claro. Gracias. Ok. Ay, bueno. Bien, doctores. Perdóname. Es que he estado estos días como... Alguien que por favor me lea el artículo 409, el Código de Procedimiento Penal, que también creo que me habla Yo, profe, de esa imparcialidad. Vamos, doctora Carolina. el artículo 409 del Código de Procedimiento Penal. ¿Quiénes no pueden ser nombrados? Ay, sí, perfecto. No pueden ser nombrados en ningún caso. Primero, los menores de 18 años, los interdictos y los enfermos mentales. Segundo, quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, técnica o arte mientras dure la suspensión. Tercero, los que hayan sido condenados por algún delito a menos que se encuentren rehabilitados. Listo. Leamos, me faltó un artículo del Código General del Proceso, no me acuerdo, me faltó un artículo del Código General del Proceso para mirar, creo que la imparcialidad del perito, fuera del artículo que me leyó la doctora anteriormente. 235, profe. Miremos, creo que el 141, si no buscamos 100 hacia arriba y 100 hacia abajo y ahí lo encontramos. 140. Del Código General del Proceso. Creo que El 235, profe. ¿Siento qué? 235, que es el que habla de la imparcialidad del perito, ¿no? Ya te lo había leído, Edgar. No, pero digamos que es que también hay otro que es el 141 del Código General del Proceso. ¿Alguien lo encontró? Del Código General del Proceso, el 141. 141. ¿Qué dice? Ya le digo. Causales de reacusación, profe. ¿Cómo? Son causales de De recusación. Recusación. Bueno, Sí. miremoslos. Causales de recusación, artículo 141. Son causales de recusación las siguientes. Primero, tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. Segundo, haber conocido del proceso realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente. Tercero, ser cónyuge, compañero, permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Cuarto, ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral tercero, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes. Quinto, ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. Sexto, existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3 y cualquiera de las partes, su representante o apoderado. Séptimo, haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación. Octavo, haber formulado al juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal. Noveno, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. Décimo, ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil o primero de afinidad, acreedor,
o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público. 11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas. 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones en materia del proceso o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. 13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes antes de la iniciación del proceso. 14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar. Ya, profe. Listo, mire que ese artículo 141 del Código General del Proceso me está indicando que los peritos no pueden estar incursos en ninguna de estas causales de recusación en relación con los jueces. Es importante esto, o sea, que si hay alguna de estas causales no podrá servir de perito tampoco. Entonces, me hacía falta mirar ese artículo 141 del Código General del Proceso. Bien. Ahora sí, vamos a mirar, a partir del artículo 405 del Código General del Proceso, vamos a leerlo y vamos explicando cada uno de esos artículos que por lo general ya nosotros conocemos. ¿El Código General o el Código de Procedimiento Penal? Del Código de Procedimiento Penal, perdón. Que les decía que estos artículos, pues ya en la medida que hemos visto esta clase, en la medida que ustedes han leído y que se ha explicado, pues ya estos artículos es simplemente de conocimiento. Sin embargo, si ha quedado pendiente algo por explicar, pues entonces lo haremos de acuerdo a la lectura de cada uno de estos artículos. Son muy pocos y que nos hablan de esa prueba importantísima de la prueba pericial. Entonces, alguna persona que despacio vamos leyendo uno por uno y vamos explicando cada uno de esos artículos. Con ello terminamos la prueba pericial, porque no, si hay alguna aporte, alguna acotación de alguno de ustedes, bienvenida, pero con ello estamos terminando ya la prueba pericial para iniciar mañana con la prueba documental, porque la prueba documental sí es bastante extensa. Hay que mirar la clase de documentos y de qué manera se pueden incorporar estos documentos al proceso que se esté llevando a cabo. Bueno, entonces, por favor, una persona que me empiece a leer el artículo 405 y subsiguiente. Prueba pericial. Artículo 405. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimiento científico, técnicos, artísticos o especializados. Al perito le será aplicable en lo que corresponda las reglas del testimonio. Artículo 406. Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se prestará por los expertos de la Policía Judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas y particulares especializados en la materia de que se trate. Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito a los peritos, según el caso. El informe será firmado por quienes hubieren intervenido en la parte que les corresponda. Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad de juramento. Artículo 407 del número de peritos. Artículo corregido por el artículo 24 del decreto 2770 del 31 de agosto del 2004. Ajá. A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o
superflua, Superflua. el juez no podrá limitar el número de peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes. Artículo 4. Permítame ahí, doctora, un segundito, porque para que quede claro, doctores, de dónde más o menos pues, se pueden obtener los peritos. Ahí en el artículo 406 nos habla a nosotros de la prestación del servicio de peritos. Entonces nosotros podemos acudir dependiendo el tema que se esté ventilando en el proceso. Acá nos está indicando que pueden ser ya la gran mayoría de miembros de la policía judicial son especializados en diferentes temas, porque recuerden que policía judicial cumple un papel importantísimo dentro de la localización y todos los elementos materiales probatorios de evidencia física que nosotros ya hemos conocido. Ahí hay expertos en cada uno de los temas o en cada uno de los tipos penales que se lleguen a presentar. El Instituto de Medicina Legal, esa es una institución importantísima dentro del desarrollo de cualquier proceso. Entonces, a él acudimos cuando hay lesiones personales, cuando hay accesos carnales violentos, cuando hay homicidios, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí vamos nosotros a obtener algunos expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses. Las entidades públicas o privadas, en el evento que se esté llevando a cabo un proceso donde nosotros requiramos de algún concepto de algún miembro de alguna entidad pública o privada, pero que tenga conocimiento, o sea, idóneo y tenga esa especialización, pues entonces lo podemos llevar a cabo y podemos solicitar este concepto o este dictamen pericial. También nos indicaba que este dictamen, este informe que expide cada uno de los peritos, pues debe estar firmado por la persona que realizó y llevó a cabo el peritaje, ¿no? Debe estar firmado por ella, por esta persona, para saber quién lo otorgó o quién lo dio. Entonces debe estar firmado por esta persona, y eso se me ha pasado un poquito por alto explicar esa situación. Habíamos hablado del número de peritos, ahí también ella, la doctora que está leyendo, me indica que no hay alguna limitante que se digan única, exclusivamente dentro del proceso se puede tener en cuenta o el concepto, el dictamen de uno o de dos, ¿no? Dependiendo los que se necesiten, pues entonces ahí nos está diciendo que el número de peritos que sean llamados a declarar en ese momento en la audiencia es en la de juicio oral, entonces cada uno de ellos que se han descubierto en las otras audiencias, pues se llevarán a cabo y harán su presencia. De igual manera les decía que el juez, dentro de su autonomía y discrecionalidad, puede coaccionar o puede hacer que, si el perito no se presenta, entonces coaccionarlo y conducirlo con policía para que vaya y rinda este testimonio. Bien, siguiente, doctora Angie. Nancy, profe. Nancy Lorena. Nancy Ramírez. Nancy Ramírez. Es que está el dispositivo de la hija. Sí, profe. Bueno, doctora Nancy. Bueno, artículo 408. ¿Quiénes pueden ser peritos? Podrán ser peritos los siguientes: las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. En circunstancias diferentes podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque se carezca del título. A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. Listo, entonces ya sabemos quiénes pueden
ser nombrados como peritos, ¿no? Siguiente, doctora. Artículo, pero ya lo habíamos leído, quienes no pueden ser peritos, quienes no pueden Bueno. ser nombrados peritos. Entonces, siguiente. Artículo 410. Obligatoriedad del cargo de perito. El nombramiento de perito, tratándose de servidor público, es de forzosa aceptación y ejercicio. Para el particular solo será ante falta absoluta de aquellos. El nombrado solo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilite para ejercerlo, por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo o por gravedad perjuicio a sus intereses. El perito que injustificadamente se negare a cumplir con su deber será sancionado con una multa de 10 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a la moneda legal colombiana. ¿Sigo? Sí, siga. Eso ya. Bueno, acá, ojo, permítame un momentico. Acá recuerde que también en el testimonio, la persona que sea renuente a ir a rendir el testimonio, pues también será sancionada. Acá también el perito, no porque sea una persona que tenga un conocimiento especializado y sea una persona idónea, si se compromete a ir al proceso para poder rendir ese dictamen, deberá ir, y si no, lo que yo les indicaba, primero que todo, será el juez, dentro de su autonomía y discrecionalidad, podrá hacer que sea conducido hacia al despacho por la policía. Eso ocurrió en un caso que habían dos médicos, una médico y un señor, que tenían que rendir un testimonio en un juicio oral. Era a las 9 de la mañana, no aparecieron, los llamaron y el juez le indicó, le dijo: doctor fulano de tal, doctora fulana de tal, si ustedes habían quedado de venir a la audiencia de juicio oral que se va a llevar a las 9 de la mañana, son las 9:15, ¿qué ha sucedido? Entonces le explicaron y eso, y le dijeron: si no están acá en 20 minutos, con el debido respeto, me tocará conducirlos mediante policía. Y sí, realmente al rato llegaron, y para poder cumplir con esa función, porque es que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si nosotros nos comprometemos para llevar a cabo una diligencia, si nos comprometemos para rendir un perito, para dar un concepto, un dictamen, perdón, o para dar un concepto, debemos hacerlo. Lo que yo les indicaba, la responsabilidad es fundamental dentro del desarrollo de una audiencia. Responsabilidad que si me indica que es a las 9, pues debo estar antes de las 9 para iniciar y preparar ahí la manera como se va a desarrollar la audiencia. Entonces, hay algunos términos indicados por la norma que deben explicarnos que si no lo hacemos, entonces la ley deberá aplicar esta serie de sanciones para poder llevar a cabo la tarea a la cual nos comprometimos. Bien. Siguiente, doctora, qué pena. Tranquilo. Artículo 411. Respecto de los peritos, serán aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para el juez. El perito cuyo impedimento o recusación haya sido aceptada será excluido por el juez en la audiencia preparatoria o excepcionalmente en la audiencia del juicio oral público. Bien, entonces mire que si existe algún impedimento y alguna recusación, esos impedimentos que acabamos de leer del artículo 141 del Código General del Proceso, o algún impedimento que se pueda verificar, pues entonces el juez, ¿qué hace? Pues excluirlo, porque no sirve como medio de prueba ese dictamen que vaya a dar esa persona. Siguiente, por favor.
Siguiente, porfis. Ya, doctor. Ah, bueno. Artículo 412. Comparecencia de los peritos a la audiencia. Partes solicitarán al juez que hagan comparecer a los peritos al juicio oral y público para ser interrogados o contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen rendido o para que lo rindan en la audiencia. Listo, entonces ya saben, ¿no? Se debe llevar allá. El perito también se puede interrogar y el perito también se puede contrainterrogar según la lectura. Siguiente, doctora, qué pena. Artículo 413. Presentación de informes. Las partes podrán presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito. Listo. El siguiente, profe. Sí, vamos leyendo. Ya eso está explicado. Me detengo un Listo. momentico cuando no haya sido explicado. Listo. 414. Admisibilidad del informe y citación del perito. Artículo corregido por el artículo 25 del decreto 2770 del 31 de agosto del 2004. Si el juez admite el informe presentado por la parte en la audiencia preparatoria, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben para que concurran a la audiencia del juicio oral y público con el fin de ser interrogados y contra. Artículo 415. Base pericial. Toda declaración de perito deberá estar precedida de un informe resumido donde se exprese la base de la opinión pendida por la parte que puso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes al menos con 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin perjuicio de lo establecido en este código del descubrimiento de la prueba. En ningún caso el informe de que se trate este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio. Eso, Artículo 4. Permítame ahí, doctora. No será admitido ese dictamen si ahí nos indica claramente este artículo. Si no será admitido ese dictamen o ese concepto pericial, si quien lo expidió no va y declara lo que yo les indicaba en un principio, sino ahí dice que sí. Primero que todo, le comunica al juez la idoneidad, los estudios y toda esa situación. Y para poderlo incorporar como elemento material probatorio o como prueba, debe ir él mismo a rendir y a decir que sí realmente él fue quien expidió ese dictamen, quien expidió ese concepto y que por lo tanto está ahí para hacer las respectivas aclaraciones de ese concepto que dio. Entonces eso es fundamental. Bien, por ahí hay un artículo, doctora, que me habla de las instrucciones para interrogar al perito. Hay algunas instrucciones que hay para interrogar al perito. Creo que es el siguiente. Artículo 410. Para contrainterrogar, el 418. ¿Te lo leo? Para interrogar y contrainterrogar. Vamos a mirar, porque son algunas condiciones importantes para interrogar. Quien interroga ya ustedes saben quién es y quien contrainterroga también ya saben quién hace el contrainterrogatorio. ¿Te lo leo, profe, esos dos? Sí, ¿o no? Sí, por favor. Bueno,
Instrucciones para interrogar al perito. El perito deberá ser interrogado en relación con los siguientes aspectos. Primero, sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, técnica o arte en que es experto. Perfecto. 2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de los instrumentos o medios en los cuales es experto. 3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, técnica, arte, oficio o afición aplicables. 4. Sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus verificaciones o análisis y grado de aceptación. 5. Sobre los métodos empleados en la investigación y análisis relativos al caso. 6. Sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. 7. La corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran también en el mismo juicio. Y 8, sobre temas similares a los anteriores. El perito responderá de forma clara, precisa, las preguntas que le formulen las partes. El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar con los documentos, notas escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su respuesta. Artículo 418. Instrucciones para contrainterrogar al perito. El contrainterrogatorio del perito se cumplirá observando las siguientes instrucciones. Primero, la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el perito ha informado. Segundo, el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier argumento sustentado en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en divulgaciones técnicos científicas aplicadas referentes a la materia de controversia. Listo. Esas son las instrucciones o los requisitos fundamentales para poder interrogar y contrainterrogar a un perito, ¿no? Ahí nos está indicando. El interrogatorio, yo siempre les he dicho, esto hace casi relación con el testimonio, ¿no? Siempre se debe interrogar sobre los hechos, sobre el conocimiento que tiene el perito, sobre, ya habíamos hablado nosotros del 266 del Código General del Proceso, y el contrainterrogatorio también tiene algunos requisitos fundamentales para poder contrainterrogar. Ahí dice que igual que en el testimonio se puede refutar todo o en parte cada uno de esos dictámenes que está dando el perito, y también se podrá dentro de ese contrainterrogatorio utilizar cualquier argumentación, cualquier sustentación para poder hacer ese contrainterrogatorio. Listo, siguientes, doctora. Ya se me fue el tiempo. Artículo 419. Perito impedido para concurrir. Ajá. Si el perito estuviera físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practica la prueba, de no hallarse disponible el sistema de audio-video u otro sistema de reproducción a distancia, esta se cumplirá en el lugar en que se encuentre, en presencia del juez y de las partes que habrán de interrogarlo. Listo, eso está entendido. Siguiente. Artículo 420. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial del juicio público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnica, científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder
el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en el que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia de respuestas. Listo. Artículo 421. Limitación de las opiniones del perito sobre insanidad mental. Las declaraciones de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del acusado. En consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer si a su juicio el acusado es imputable o inimputable. Doctor, permítame, ¿qué es la inimputabilidad que se me olvidó? Se me olvidó qué es la inimputabilidad. Doctor, la inimputabilidad se presenta cuando a una persona no se le pueden imputar cargos, ¿sí? Debido a una condición especial y a una excepción que establece la norma. ¿Y por qué? ¿Cuándo una persona es inimputable? Por ejemplo, una persona es inimputable cuando comete la conducta bajo digamos que tiene una enfermedad mental, un déficit psicológico o algo así. Cuando ahí se presenta, digamos, uno de los casos cuando la persona viene siendo inimputable. Es cuando una persona... Artículo Profe. 33 del Código Penal. Artículo 33 del Código Penal. Sí, eso es cierto. Cuando una persona no tiene conocimiento que la conducta desplegada vaya a causar un daño o que cause un detrimento a la otra persona, ¿no? Ese es un imputable, y como dice el doctor, es inimputable una persona ya sea por una enfermedad mental transitoria o permanente o por un trastorno mental de igual manera transitorio o permanente, que ahí nos indica el código penal. Pero de igual manera estas personas pueden cometer una conducta punible y se les impondrá una medida de seguridad, no una medida de aseguramiento. ¿Se acuerdan de ello? Se les impone una medida de seguridad de acuerdo al artículo 5º del Código Penal, de acuerdo al artículo 69, 70 y 71 del mismo Código Penal. Bien. Y los menores de 14, los menores de 14 años también, ellos ¿no? también están ahí dentro del artículo 33 del Código Penal, no están inmersos. Yo siempre les he dicho pues que los menores de edad, pues ellos sí son conscientes, pues dicen que porque no han tenido su desarrollo mental y su personalidad y todo, y que no son conscientes cuando cometen una conducta punible, pero difiero mucho en esa situación, siempre les he indicado. El 4 siguiente y terminamos con ello, doctores, por favor. Listo. Artículo 422, admisibilidad, publicaciones científicas y prueba novel. Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base científica o técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios. Primero, que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada. Sí. 2, que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica. Tercero, que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial. Cuarto, que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. Artículo 423, presentación de la evidencia demostrativa. Será admisible la presentación de evidencias demostrativas siempre que resulten pertinentes y relevantes para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el testimonio del experto. Listo, profe. Terminamos. El 423 ya lo habíamos leído anteriormente. Listo. Pienso que con ello, doctores, terminamos de ver,
conocer el medio probatorio pericial, ¿cierto? Es como ese medio de prueba que se debe tener en cuenta. Ya vimos que también en el Código General del Proceso y acá en materia penal de igual manera es importantísimo este medio probatorio. Mañana vamos a iniciar con el medio probatorio documental y con ello pues estaríamos terminando ya los temas que tenemos dentro de los sílabos que nos dio la universidad. Si nos quedan pendientes algunos, pues vamos a mirar si el día lunes o martes pues terminamos y con eso le damos ya solución a este módulo de derecho probatorio. Entonces, doctores, nos hablamos el día de mañana, nos vemos y iniciamos con medio probatorio documental. Buen día y que estén muy bien, doctores. Buen día, profe, gracias. Bueno, adiós. Doctor, Muchas gracias. Profe, gracias. Profe, muchísimas gracias, buen día. Con todo gusto, doctora. doctor, Señor. es que yo tuve hoy como problemas con internet, no sé si usted me llamó, doctor, qué pena. No, yo hoy no llamé lista, doctores. Ah, ok, doctor. Hoy estén tranquilos. Bueno, señor doctor, Dios lo bendiga, gracias. Bien, igual, adiós.